Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Mamita, papito, buenas tardes. Les saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentren muy bien. Amén. El día de hoy, chicos, vamos a seguir con el tema de la Biblia. Un maravilloso libro llamado Biblia. Pero nuestra verdad bíblica del día de hoy es el Nuevo Testamento, ¿ok? La vez pasada, en la clase anterior, estuvimos hablando, ¿no? De dónde proviene el nombre Biblia, de qué material fue creado en sus inicios, los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, en esta clase vamos a continuar con los libros del Nuevo Testamento y explicándonos un poco más acerca de la Biblia, ¿ok, chicos? Y también con una historia sobre Jesús, porque en este Nuevo Testamento ya nos habla sobre cuando Jesús estaba aquí en la tierra, desde que nació, ¿ok? Entonces, atentos al siguiente video. La historia de hoy es para ti. Jesús estaba emocionado. Iría a Jerusalén a celebrar su primera Pascua. Cada año José y María iban a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, pero Jesús se había quedado todo el tiempo en casa. Así que esta era la primera visita a Jerusalén desde que era un bebé. Jesús no lo sabía, pero sus padres estaban nerviosos con este viaje. Recordaban cómo el rey Herodes había querido matar a su hijo cuando era un bebé. Era divertido visitar a sus queridos primos y a sus amigos. El camino polvoriento estaba congestionado con la gente y todos se encontraban en un ambiente festivo. A veces Jesús caminaba entre las mujeres y los niños. Otras veces caminaba detrás de los hombres. El grupo de Nazaret se iba acercando a la ciudad y comenzaron a cantar el antiguo pero querido himno. Me regocijo con los que me dicen, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies están ahora pisando tus puertas, oh Jerusalén. Cuando los polvorientos pasajeros contemplaron la ciudad, dieron un grito de regocijo. Jesús elevó su mirada y contempló los primeros rasgos del templo. Entonces divisó esa masa reluciente de mármol blanco con oro. Pronto la familia halló un lugar para quedarse. Más tarde, José y María llevaron a Jesús al templo donde se estaba celebrando el servicio vespertino del sacrificio. Al contemplarlo, Jesús meditó profundamente. Por primera vez veía el cordero en el altar. Mientras observaba el servicio de la Pascua, Jesús comenzó a darse cuenta que los sacrificios lo señalaban a Él. Algún día Él serviría como el Cordero de Dios, que moriría por los pecados del mundo. Cuando terminó el gran festival, la gente empacó sus cosas y se preparó para regresar a sus hogares. El grupo de Nazaret se dispersó por el camino. María caminaba y hablaba con las mujeres que iban enfrente. José y los hombres seguían detrás de ellas. Los niños corrían yendo y viniendo entre los dos grupos. Al atardecer, cuando la gente se encontraba lista para acampar, María llamó a José y le preguntó, ¿has visto a Jesús? Luego ambos lo llamaban mientras lo buscaban. Pero Jesús no estaba donde lo buscaban. Nadie lo había visto en todo el día. La última vez que alguien recordaba haberlo visto fue en Jerusalén. Era ya demasiado oscuro para viajar. No había nada que pudieran hacer excepto orar. A la mañana siguiente, José y María se levantaron antes que amaneciera y se encaminaron rápidamente a Jerusalén para buscar a su hijo. Durante todo el día lo buscaron en los mercados y las calles de la ciudad, pero no encontraron a Jesús por ninguna parte. A menudo se acordaban del perverso rey Herodes. ¿Estaría su hijo en peligro? Al día siguiente lo buscaron de nuevo. Finalmente fueron al templo y lo buscaron entre sus pilares y portales. Al fin escucharon el tono dulce de la voz de Jesús. Jesús había estado ocupado pensando en la forma cómo iba a servir como el Cordero de Dios. Había permanecido en el templo tratando de aprender todo lo más que podía. José y María lo encontraron sentado a los pies de los maestros, escuchando y haciendo preguntas. Los maestros estaban sorprendidos de todo lo que el niño sabía. «¡Hijo mío!», exclamó María cuando lo encontró. «¿Por qué nos has hecho esto?».
Hemos estado terriblemente preocupados. Te hemos buscado por todas partes tratando de encontrarte. Jesús miró con sorpresa a sus padres y les preguntó: ¿Por qué han estado buscándome? ¿No saben que en la casa de mi padre me conviene estar? De esta manera Jesús demostró que sabía quién era su verdadero Padre. Se encontraba en su ambiente en la casa de Dios. Jesús vio la preocupación que tenían María y José. Los amaba y obedientemente regresó con ellos a Nazaret. Dios quería que él continuara sirviendo por algunos años en su casa y en la carpintería por algunos años más. Tal como Jesús, podemos servir en la casa, en la escuela y en la iglesia. Podemos servir a Dios en cualquier lugar donde estemos. El Nuevo Testamento contiene 27 libros y se divide de la siguiente manera. Primero, los Evangelios. Son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento que narran la historia de la vida de Jesús, su obra, muerte, resurrección y ascensión. Dentro del grupo de los libros históricos es considerado Hechos de los Apóstoles, porque narra la historia y la obra misionera de los primeros cristianos bajo la dirección del Espíritu Santo. En el tercer grupo tenemos las epístolas o cartas, que es el conjunto de cartas que enseñan sobre temas doctrinales y ética cristiana. Las epístolas se dividen en 2 secciones. Primero, epístolas paulinas. Se le conoce con este nombre a las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo, en su mayoría dirigida a las iglesias que fundaba y visitaba, incluyendo la carta a Filemón, donde intercede por Onésimo. Tenemos también las epístolas generales o universales. Se dicen universales porque no están dirigidas a un solo destinatario o a una sola iglesia, sino a todos los creyentes en general. Y por último, tenemos libro profético, conocido como Apocalipsis o Revelación, porque nos enseña acerca de la segunda venida de Cristo y el juicio final de Dios para toda la humanidad, además de revelar lo que sucedía en la persecución contra los primeros cristianos. ¿Sabías que en los escritos originales no había separación entre las palabras, ni signos de puntuación, ni había títulos? Los capítulos aparecen aproximadamente en el año 1220. El arzobispo inglés Stephen Layton dividió los escritos de la Biblia en capítulos y este sistema se usó por primera vez en París. Unos 3 siglos después, en 1528, Santo Pagnino dividió los capítulos en versículos y aproximadamente en el año 1555, el protestante francés Robert Estienne terminó de editar toda la Biblia en versículos, incluyendo los libros deuterocanónicos. El propósito de estos hombres que trabajaron con esmero fue para facilitarnos la búsqueda de los textos bíblicos. Características. La Biblia presenta 3 características principales. Primero, que es inspirada por Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. El término proviene del latín inspirare, que significa respirar, soplar. Aunque la Biblia fue escrita por muchas personas, sin embargo se puede decir que el autor es uno solo, Dios, porque fue el Espíritu Santo quien acompañó y guió a estos grandes escritores, quienes se dispusieron a investigar, redactar estas verdades. Por ejemplo, en Job 26:7 dice: Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. ¿Cómo el autor pudo saber que la tierra colgaba sobre la nada?
En Isaías 40:22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. ¿Cómo sabía el autor que la tierra es redonda, si aún en aquel entonces se pensaba que la tierra era plana? Mucho antes que los científicos demostraran al mundo sobre el espacio y la forma de la tierra, las Sagradas Escrituras ya lo habían revelado. Los escritores tuvieron en cuenta lo siguiente: que el mensaje de Dios sea transmitido, comprendido e interpretado correctamente. Que las escrituras sean útiles a fin de enseñar, animar, corregir, reprender y educar hacia una vida de rectitud delante de Dios y de los demás. Segunda característica de las escrituras, que es revelación de Dios. Colosenses 1:26 al 27 dice lo siguiente: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza en gloria. Revelación significa correr el velo que cubría lo que estaba oculto. Es descubrir las verdades que solo Dios puede mostrarnos de su persona y de su obra redentora. Dios se valió de hombres fieles, obedientes y sabios para revelar su mensaje y comunicarlas a todo el mundo. Pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Efesios 3:3. La tercera característica, inerrancia bíblica. Os he escrito, no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. En las Sagradas Escrituras no hay mentira en su revelación. Todo lo que está escrito en ella es verdad. Lo interesante es que a pesar de que cada autor ha presentado un estilo literario diferente, no ha descuidado el mensaje central y verdadero, que es el plan de salvación. Proceso de redacción. Dios le dijo a Moisés: escribe esto para que sea recordado en un libro. Éxodo 17:14. La Biblia se escribió en un largo proceso que empezó unos 1300 años antes de Cristo y culminó en el año 100 después de Cristo. Las señales de su antigüedad se revelan desde el primer libro de la Biblia, Génesis. Los escritores redactaron los libros en rollos de papiro, los cuales se guardaban en vasijas especiales de barro para su conservación. Bien, chicos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la historia? Donde vemos que Jesús, ¿verdad? Se quedó en el templo y José y María lo tuvieron por perdido, ¿verdad? Pero él estaba en el templo, ¿no? ¿Qué les dijo a José y a María? Pues que tenía que estar también en la casa de su padre, ¿verdad? Porque él sabía que Dios era su padre y sabía a lo que él había venido aquí a la tierra. Él sabía que iba a ser crucificado, que él iba a ser el que iba a pagar todo por nuestros pecados, ¿verdad? Qué bonita historia, ¿verdad? Y saber cómo es que Jesús nos amó, nos ama, ¿verdad? Por todo lo que Él dio y por todo lo que Él hizo aquí y por lo que sigue haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? También en el video se nos habla sobre el Nuevo Testamento, ¿verdad, chicos? Sobre los libros del Nuevo Testamento, que son ¿cuántos, chicos? 27, muy bien, y que están divididos también, al igual que tuvimos en la clase pasada los libros del Antiguo Testamento que estaban divididos, también en el Nuevo Testamento, que están divididos en los libros de los evangelios, en los libros históricos, en las epístolas o cartas. Estas epístolas o cartas que nos decían que están divididas en dos, en las epístolas paulinas y en las epístolas generales o universales. Y por último, el libro profético, que sabemos que es el libro del Apocalipsis. Bien, chicos, que todo eso hayan captado, hayan tomado mucha atención. En la clase siguiente vamos a hacer las respectivas preguntas, ¿ok? Ahora vamos a pasar al texto bíblico.
Bien. Nos ubicamos en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. A ver, allí con sus Biblias, mis niños, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde nos dice: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Amén. Volvemos a leer. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Amén, chicos. Bien, vamos a dar por finalizado la clase de hoy día con una oración. Les invito a que cierren sus ojitos, inclinamos nuestros rostros, igual mamita, papito, oramos. Amén. Amado Padre Celestial, muchas gracias por el día de hoy. Gracias porque he seguido aprendiendo más sobre tu libro, sobre el libro que tú has inspirado, donde está todo sobre tu vida, amado Jesús, todo lo que hiciste por nosotros, donde encontramos muchos consejos. Gracias te doy, papito Dios, porque ha sido tu voluntad que el día de hoy esté aprendiendo esto. Te pido, Señor mío, por todos los niños de este mundo entero, que los cuides, los protejas y los bendigas. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por lo que nos das y también por lo que no nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Muy bien, chicos, me despido hasta el próximo sábado. Ya saben, pórtense bien, siempre estén orando, leyendo su Biblia, amén. Igual me despido de usted, mamita, papito, muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hasta el próximo sábado.